En las últimas horas del 28 de diciembre del año 1992, la policía encontró en un matorral al costado de la Avenida de las Américas en Río de Janeiro el cuerpo sin vida de Daniela Pérez. Ella era una joven actriz y bailarina brasileña de solo 22 años. Solo unas horas antes, Daniela estaba grabando para la telenovela De Corpo e Alma en el estudio Tycoon. Las grabaciones terminaron alrededor de las 9 de la noche del 28 de diciembre y al salir, la actriz se quitó un par de fotos con sus fans y con su compañero de actuación, el hombre que interpretaba a su pareja en la telenovela, y luego se fue en un Ford Escort XR3. Además de las fotografías que se quitaron esa noche, la vieron en una gasolinera camino a su casa y esa fue la última vez que fue vista con vida. Más tarde esa noche, sobre la Avenida de las Américas, un abogado de nombre Hugo da Silveira había pasado por la zona donde se encontraría después el cuerpo. Él estaba con sus 2 nietos porque iba camino a llevar a los niños a lo de su hija y notó que habían 2 vehículos en esa zona que en esa época era muy oscura, muy poco iluminada. Ya anteriormente, ese mismo año, hubo un asalto en la zona del edificio Río Mar, donde vivía Mónica, la hija de Hugo. El comisario les dijo que si veían alguna actividad sospechosa en la zona, no dudaran en comunicarse con él. A Hugo da Silveira le pareció muy extraño y pensó que se trataba de otro asalto. Entonces, al llegar al edificio de su hija, salió de vuelta con el casero del edificio y pasaron 2 veces por el lugar para tomar los números de la placa de ambos autos. Tomaron los números de uno al pasar por primera vez y al retomar la misma avenida, tomaron los datos del auto de adelante. El auto de enfrente era un Escort, el auto de atrás era un Santana. Además, dijo que pudo ver a 2 personas, un hombre y una mujer, en el asiento del acompañante dentro del Santana cuando ya estaba retomando el camino. Hugo da Silveira no sabía el horror que estaba pasando en ese momento en el cual él pasó por la zona. Lo que se imaginó no estuvo ni cerca de ser la realidad de esa noche, porque en ese lugar 2 personas le quitaron la vida a Daniela Pérez de una forma cobarde y cruel. Más tarde se revelaría la verdad detrás de este brutal ataque que tuvo lugar días antes del Año Nuevo y la identidad de las personas misteriosas que estuvieron con Daniela horas antes de su muerte. ¿Quién quiso acabar con la vida de esta mujer y joven actriz? ¿Y cuál fue su razón? ¿Fue envidia? ¿Fueron celos? ¿O acaso algo mucho más oscuro como un ritual satánico? Acompáñame a descubrir las respuestas a estas preguntas. Este es el caso de Daniela Pérez. Daniela Pérez nació el 11 de agosto de 1970 en Río de Janeiro. Era hija de Gloria Pérez y Luis Carlos Saupiquet. Daniela tenía 2 hermanos menores, Rodrigo y Rafael. Durante su infancia practicó danza y era de esperarse porque creció en un ambiente artístico. El amor por las artes escénicas le vino gracias a su mamá, una mujer muy conocida por ser la autora de telenovelas de muchísima popularidad en Brasil, como Carmen, Vientre de Alquiler y De Corpo e Alma. Años más tarde, luego del trágico suceso que marcaría su vida para siempre, conoceríamos a su madre en gran parte del mundo por escribir la famosísima telenovela El Clon. Con una madre como Gloria, la música, el teatro, la danza se convirtieron en pasiones que compartían madre e hija. Pero Daniela se interesó mucho más en la actuación y buscó profesionalizarse en este ámbito. Su belleza, carisma y talento hicieron que el camino hacia una prometedora carrera como actriz fuera posible. Sus primeros trabajos fueron en papeles para las telenovelas Cananga do Japão o Dono do Mundo, Vientre de Alquiler y su último proyecto que fue De Corpo e Alma. También participó en un especial de Roberto Carlos, varias de estas escritas por su mamá, Gloria. Daniela Pérez era conocida en Brasil principalmente por su papel protagónico en la exitosa telenovela De Corpo e Alma, donde interpretaba a Yasmín.
A sus 22 años, Daniela se convirtió en una figura querida y reconocida en el mundo del espectáculo y logró un nivel alto de popularidad con un rating de hasta 52 puntos durante la emisión de la novela, lo que significaba que era vista por millones de espectadores cada noche. En el papel de Yasmín participó en unos 143 episodios. En sus otros papeles llegó a participar en unos 250 episodios aproximadamente, un montón. Además de llevar una carrera prometedora en el mundo de la televisión, Daniela también encontró el amor cuando conoció al actor Raúl Gazola en 1989. Daniela y Raúl se conocieron protagonizando la novela Cananga do Japão. Durante su participación en esta novela, ambos bailaron un tango y también se dieron el que sería su primer beso para las cámaras. La atracción y el amor no tardaron en surgir, y aunque Raúl era mayor que Daniela, decidieron ser pareja y para marzo de 1990, más específicamente el 21 de marzo, se dieron el sí y se mudaron a vivir juntos. Cuando le preguntaban a la pareja cuándo tendrían hijos, Daniela siempre decía que todavía no estaban los planes. Y era Raúl el que marcaba una posible fecha diciendo que de aquí a 2 años estarían teniendo a su primer hijo. Era de esperarse que al ser mayor que ella, él lo viera más próximo en sus planes. En lo que respecta a sus carreras, el sueño de los dos era protagonizar juntos un musical porque ellos compartían el amor por el baile y la música, no solo por el teatro y la actuación. Además de vivir juntos, la pareja tenía un vehículo y la motocicleta era de Raúl. Y Daniela también había empezado el pago para adquirir un vehículo propio. Estaba muy ansiosa y aunque todavía no tenía el dinero, se lo pidió a su mamá diciéndole que ese tenía que ser su auto. El costo de este automóvil eran $, cosa que le parecía extremadamente caro a Gloria, la mamá de Daniela, porque en ese momento no era que estuvieran haciendo millones ni nada parecido. De igual manera, ella le prestó unos $6,000 a su hija para que hiciera el pago, y Daniela fue con ese monto de dinero en la cartera ese 28 de diciembre al ensayo en el estudio Tycoon. Y hay que decir que ese dinero nunca apareció cuando encontraron su cuerpo. La noche en la que Daniela no llegó a la casa en la que vivía con su esposo Raúl fue una noche de caos. Hay que recordar que en ese entonces las comunicaciones eran por línea baja o teléfono de la casa. Entonces, cuando su esposa no llegó, Raúl empezó a llamar a todo el mundo, pero las respuestas eran las mismas. Ella estuvo en el estudio Tycoon, luego se tomó fotos con unos fans y se fue a su casa. En ese mismo instante, Raúl se subió a su motocicleta y fue a la casa de la suegra, Gloria. Al llegar entró a los gritos, desesperado, diciendo que algo le había pasado a Daniela. Gloria se preocupó muchísimo porque estaban de moda los secuestros en Río de Janeiro. Ella se comunicó con el estudio pensando que capaz su hija se tuvo que haber quedado más tiempo para grabar unas escenas extras, pero eso no había pasado. Según los registros, ella salió a la hora que había mencionado, se tomó las fotos y se había ido. Ahora recordemos lo que pasó en la Avenida de las Américas, donde el abogado vio 2 vehículos parados. Cuando había pasado de nuevo por la zona para anotar las patentes, vio 2 personas en el Santana. Entonces pensó que capaz se trataba de una pareja. Fueron en autos separados y se metieron a uno de los autos para pasar un rato a solas, y después cada uno iba de vuelta a su casa en sus respectivos vehículos. Al llegar al edificio de su hija con el casero, ya había más gente preocupada. Además de su hija y otros vecinos de ella, decidió ir también a chequear. La sorpresa fue grande porque ya no estaban 2 vehículos en ese lugar, sino que solamente uno y completamente abandonado. Esa fue la razón por la que decidieron llamar a la policía. Un policía llegó a la zona y esperó a sus compañeros en el pastizal, no tan a la vista. En caso de haber maleantes, pudiera estar a salvo. Fue entonces cuando se tropezó con el cuerpo de Daniela, que estaba tirado cerca de un árbol.
Cuando los demás policías que fueron alertados llegaron a la zona, chequearon las placas del vehículo y este estaba a nombre de Raúl Gazola, el esposo de la víctima. Pero todavía debían encontrar el otro vehículo, el Santana. Gracias a los números de la patente que anotó el abogado Hugo da Silveira, los policías pudieron investigar en la base de datos. Era clave dar con ese vehículo para encontrar más pistas sobre este caso. Pero a pesar de ingresar los números que proporcionó el testigo, no había caso. No daba resultados en la búsqueda de patentes registradas. Mientras tanto, la policía fue inmediatamente al edificio donde vivían Raúl y Daniela a buscar al esposo. Pero evidentemente Raúl no estaba allí porque estaba recorriendo, primero con su motocicleta y después con el vehículo de su suegra, por todas las calles posibles por las que pudo haber estado Daniela. Al llegar a su edificio, el portero le dijo que un agente de la comisaría número 16 estuvo allí esa noche y preguntó por él, y le dejó como recado que por favor se acercara a la comisaría en cuanto llegara. Raúl en ese momento estaba en compañía de una mujer y actriz que hacía el papel de la madre de Daniela en la novela que estaban filmando. Raúl se había ido a la casa de ella para preguntarle si sabía algo y estaban todos preocupados buscándola. Ya en la comisaría, el policía habló primero con esta mujer y no con Raúl. Pero mientras esperaba, otro policía se le acercó y le dijo que fue él quien encontró el vehículo de su mujer, pero no le dijo que también la encontró a ella. El primer pensamiento que rondó la cabeza de Raúl fue: secuestraron a Daniela. Llamó a Gloria, su suegra, y le dijo sus sospechas. Gloria, por su cuenta, siguió llamando a miembros del estudio y compañeros de su hija. Fue así que se puso en contacto con Guillermo de Padua. Gloria llamó a Guillermo porque recordó que esa noche, cuando salieron de grabar, se tomaron fotos con unos fans. Capaz él podía recordar a alguna de estas personas o tener información que fuera valiosa. Al tratarse capaz de un secuestro, era importante saber qué personas estuvieron cerca de ella esa noche. Hay que tener en cuenta que para ese entonces, ni el esposo, ni la madre, ni amigos cercanos de Daniela sabían que ella ya no estaba con vida. Capaz, la policía decidió actuar así por si el culpable pudiera estar entre ellos. Era una situación delicada y así la manejaron. Cuando Gloria consiguió hablar con Guillermo, le contó que encontraron el vehículo de su hija en una ruta al costado de un matorral y lo primero que respondió el hombre fue: ella se fue sola. No pareció indignarse ni estar preocupado. Entonces Gloria le cortó la llamada y le pidió a su amiga y coreógrafa de la novela que estaban filmando, Sandra Regina, que llamara ella a Guillermo, pero cuando ella llamó, le atendió la esposa y le dijo que Guillermo salió a la farmacia a comprar un remedio. Le dijo también que Gloria ya se puso en contacto con ellos, que estaban muy preocupados y que si sabían algo, por favor la avisaran. Cuando terminaron de hablar con la mujer en la comisaría, que era compañera de la novela de Dani, ella le dijo a Raúl que Dani ya no estaba viva. Él pensó que tuvo un accidente con el auto, pero cuando le dijeron que al auto no le había pasado nada, supo que alguien le había quitado la vida a Daniela. Raúl Gazola tenía una coartada porque él estuvo en su casa durante el tiempo en el que Daniela estuvo grabando en Tycoon y después, incluso, fue él quien hizo la primera llamada preocupado porque ella no llegó a la casa. Fue rápidamente descartado como sospechoso. La familia de Daniela Pérez, en compañía de otros seres queridos de la actriz, llegaron al barrio Recreio dos Bandeirantes, una zona prácticamente despoblada en esa época y, como les mencioné también, a oscuras, sin iluminación más que de los vehículos que solían pasar por ahí. La primera pista que se encontró en el lugar se dio cuando el tío de Daniela llegó al matorral y pateó las llaves del auto de Daniela sin querer. Se encontraron esas llaves y se inspeccionó el vehículo. Dentro del maletero estaba una bolsa suya con sus ropas de la filmación y unos zapatos, pero no se encontró la cartera de Daniela por ninguna parte. En esa cartera ella llevaba los $6,000 que le prestó su mamá, por lo que los investigadores consideraron en un primer momento que la motivación detrás de ese crimen tan cruel pudo haber sido de índole económica, un robo. Esto fue también lo que Sandra Regina, la coreógrafa y una de las amigas de Daniela, pensó que pasó,
porque ese 28 de diciembre Daniela la llamó por teléfono cerca de las 6 de la tarde y cuando Sandra le preguntó si ya hizo el pago del auto, ella le dijo que no, que todavía. Su amiga se preocupó dándole a entender que era mucho dinero el que tenía encima como para seguir postergando algo tan importante como eso. Por eso cuando llegó a la escena del crimen le fue imposible no pensar que se trataba de un robo. En la autopsia que se realizó a Daniela se determinó que su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, 4 en el cuello, 6 en el pulmón y 8 en el corazón. El experto también dijo que Daniela debió tardar alrededor de 2 minutos en perder la vida y que el primer impacto de arma blanca que recibió fue en el corazón. Comentó que en casos como este, el agresor suele sobresaltarse por los ruidos que hace la persona al intentar respirar. Entonces, en un intento por callarla lo más rápido posible, va hacia la tráquea. Cuando le tomaron declaración al abogado Hugo da Silveira sobre las personas que pudo ver esa noche en el otro vehículo, el Santana, él dijo que la mujer que vio en el asiento del acompañante era de rostro redondo, cabello lacio, pero que al hombre no lo pudo ver tan claramente. Y recuerdan que les conté sobre la patente de ese otro vehículo, que la policía no lograba encontrar en los registros de las personas propietarias de patentes. Increíblemente, no tuvieron que seguir buscando porque el dueño de este vehículo se presentó en la comisaría en horas de la madrugada para consolar a la familia de Daniela. El actor Guillermo de Padua llegó esa madrugada del 29 de diciembre a bordo de un Santana azul y acompañado de su familia. Al entrar a la comisaría, abrazó hasta a las personas que no conocía de nada. Y a Raúl, el esposo de Daniela, le dijo que si necesitaba algo, cualquier cosa, él estaría allí para ayudarle. Habían pasado solo un par de horas desde que encontraron a Daniela y la policía ya contaba con un listado de todos los actores que estuvieron con ella en el estudio y tenían además los datos de los vehículos de estas personas. La patente del Santana azul de Guillermo coincidía casi a la perfección con la proporcionada por el testigo Hugo da Silveira, salvo por una sola letra. La patente de su vehículo había sido alterada. Y por si fuera poco, hubo otro detalle que muchos de los allí presentes esa noche, familiares, amigos y policías, no dejaron pasar por alto. Guillermo tenía arañazos en sus brazos. Esa noche llevaba puesta una camiseta de mangas cortas y muchos notaron que era una herida reciente, con quien había peleado hasta llegar a ese punto. El comisario a cargo del caso de Daniela apartó a Gloria Pérez y le comentó acerca de las sospechas que tenían sobre Padua, pero le pidió que por favor no dijera nada de nada para no levantar sospechas, porque recién podrían registrar la casa del sospechoso a partir de las 6 de la mañana. Y si Guillermo sabía de esto, tendría tiempo de sobra para huir si así lo quisiese. Pero ¿por qué no podían entrar a la casa de Guillermo antes de las 6 de la mañana? Les cuento. Es porque de acuerdo a la legislación de Brasil, en esa época no se podía allanar una vivienda en horario nocturno, recién a partir de las 6 a.m. Para sorpresa de todos, en menos de 24 horas de haber ocurrido el crimen, Guillermo de Padua, el compañero de novela de Daniela, confesó el crimen. Y ya en poder de los investigadores comenzaron los interrogatorios y también se hicieron las pruebas correspondientes. Fue así como descubrieron que la matrícula del vehículo fue alterada con cinta adhesiva, lo que levantó sospechas sobre la premeditación del crimen. Ese 29 de diciembre se realizó la autopsia correspondiente y luego se despidió a Daniela en un concurrido entierro. Los amigos de Raúl Gazola le dijeron que la policía ya sabía quién le quitó la vida a su esposa y cuando éste se enteró de que fue su compañero de novela, gritó tanto que todo el mundo pudo sentir su ira, desesperación, indignación y todos los sentimientos que uno se pueda imaginar. Imagínense que solo unas horas antes, esa persona tan cobarde le estaba dirigiendo la palabra como si nada y le estaba mintiendo en su cara, haciéndose el que sentía algo de dolor por lo que pasó, cuando en verdad era él el causante de todo este mal y esa tristeza.
En un primer testimonio, Guillerm dijo que Daniela le insistió mucho para tener un romance, aun sabiendo que él estaba casado y que su mujer estaba embarazada. Él se vio presionado, según su confesión, porque ella era hija de la creadora de la novela y sintió que su papel corría peligro de no hacerle caso, así como también su matrimonio. Entonces, preocupado, le pidió hablar en un lugar apartado, lugar donde la encontraron luego sin vida, y allí fue ella quien lo atacó primero, y él, al querer defenderse y siendo mucho más fuerte que ella, le quitó la vida sin querer. Parte de su declaración coincidía con el hecho de que cuando Daniela abandonó el estudio de Tycoon luego de grabar, fue seguida por Guillerm de Padua, su coprotagonista en la telenovela. Pero ¿recuerdan lo que dijo el testigo que vio los autos? Guillerm estaba acompañado por una mujer de cara redonda y pelo lacio en el Santana. Eso quería decir, según este testimonio, que no había actuado solo. ¿Se trataba acaso de Paula Tomás, su esposa? Las autoridades comenzaron una intensa investigación sobre esta pareja para conocer la verdadera motivación detrás de este crimen. Guillerm habló de un acoso por parte de Daniela, pero esta versión fue desmentida totalmente porque fueron compañeros de grabación los que informaron que era Guillerm quien acosaba a Daniela yendo a su camerino con una actitud prepotente y extraña constantemente. Incluso comenzó a llamarla a la casa y a generarle problemas con su marido por su insistencia. Pero lo que era mucho más raro fue cómo se comportó ese 28 de diciembre. Esto hizo que fuese más evidente que ese fue el día pactado para llevar a cabo el crimen. Ese día Guillerm y Daniela grababan una escena que marcaba prácticamente el fin de su papel en la novela, porque era cuando Jasmine terminaba su relación con Vira. Cuando no estaban grabando, lo vieron a Guillerm nervioso, ansioso, incluso llorando en ciertos momentos y hasta preocupado por perder de vista a Daniela. Parecía evidente, al menos ahora sabiendo lo que pasó, que él no quería que ella se escapara de lo que tenía planeado para ella. Parte del staff de la telenovela presenció ese día que Daniela recibió unas notas de Guillerm, que las leyó y estaba nerviosa, como indignada, molesta. A una de las personas que estaba con ella en ese momento le llegó a decir: ¿cómo es que las personas pueden llegar a ser así? Al parecer ella estaba siendo acosada constantemente por Guillerm. Como él terminó de grabar antes que ella, esperó a que ella terminara de grabar y fue varias veces a su camerino a buscarla. Dijeron que parecía poseído, hasta que por fin la encontró y los vieron salir juntos hacia el estacionamiento. Es importante, creo también, que hablemos del pasado profesional de Guillerm de Padua. Se sabe que antes de su participación en la pantalla chica, trabajó como stripper y participó en producciones relacionadas con el mundo del espectáculo erótico. En el teatro interpretó papeles como el de un prostituto en la obra Pasolini. También destacó en el musical Blue Jeans y en la película erótica alemana Via Appia, que exploraba la prostitución masculina en los saunas de Copacabana. También participó en un show de striptease dirigido por la travesti Eloína Dos Leopardos en la Galería Alaska, un popular local gay de Río de Janeiro, donde los actores terminaban completamente desnudos. Fue allí donde conoció a Paula Tomás y luego comenzaron una relación. Pero pequeño dato curioso sobre este punto, Paula se podría decir que se obsesionó con Guillerm al punto que iba a verlo varias noches seguidas. Ya durante ese entonces, dando sus primeros pasos en las artes escénicas, él nunca se conformó con tener un papel secundario. Siempre quiso tener un papel más grande. Lo que nos hace pensar también que ya desde entonces tenía una disconformidad y una aspiración a algo mayor. Algunos compañeros de ese mundo suyo en el cual dio sus primeros pasos lo vieron siempre como alguien con delirios de grandeza. Incluso llegó a mandar una carta diciendo algo como: ya no puedo seguir acá, llegó mi momento de convertirme en otro tipo de persona, me llegó el turno de tener éxito. Ya no puedo exponer más mi trasero en Blue Jeans porque mi trasero va a valer mucho. Con respecto a Paula Tomás, ella pasó a ser sospechosa cuando durante una llamada con Guillerm, él le dijo: quédate tranquila, estoy controlando todo. La mujer no tardó en confesar que también estuvo presente la noche del 28 de diciembre.
Algunas compañeras de Guillermo dijeron que él les contaba que Paula se ponía verbalmente violenta con él por celos hacia Daniela y se llegó a creer que todo era parte de un plan suyo para hacerla llegar a un punto de celos tan grande que fuera ella la que terminaría acabando con Daniela. Otra teoría que fue muy controversial en los medios de comunicación tenía que ver con un ritual o un pacto con el demonio, porque tanto Paula como Guillermo tenían una práctica religiosa muy particular. Ya desde que ellos se conocieron, se solía ver que Paula llevaba una especie de santo que colocaba en su regazo mientras observaba las obras en las que participaba Guillermo. Y ya cuando fueron marido y mujer, era Guillermo quien llevaba esta imagen de una especie de santo o algo así a su camerino. Se creía que esta imagen era la de Pretovelo, o en castellano Viejo Negro, y que días antes del juicio la imagen fue destruida por la madre de Guillermo. Él solía aparecer a veces en el estudio con una cinta en la cabeza y pedía que no tocaran la cinta porque él tenía el cuerpo cerrado. Muchos decían que tenía actitudes muy extrañas. Se dijo que pudo tratarse de un ritual a alguna deidad porque en el mismo lugar donde encontraron el cuerpo de Daniela había una especie de círculo quemado en la zona y el crimen sucedió durante la última noche de luna llena. No solo esto, a Daniela le arrancaron un mechón de cabello, se llevaron su anillo de casada y más que nada por el tipo de ataque, porque las heridas estaban dirigidas principalmente a su corazón. Pero esta teoría fue desmentida oficialmente. Lo que no podemos discutir es que Guillermo de Padua en todo momento quiso mostrarse como una víctima y hombre 100% fiel, tanto que se ofreció a mostrar sus partes íntimas para que vieran que tenía tatuado el nombre de su mujer. En entrevistas llegó a decir que capaz Daniela estaba enferma porque tenía un buen esposo a su lado, pero ella era la que tomaba las malas decisiones por ser muy joven y dijo que él nunca cedió ni le dio siquiera un beso. Lo que sí estaba claro para los investigadores era que tenían que probar que el crimen fue premeditado y no accidental ni en defensa propia, como querían hacer que parezca, para liberarse de una culpa mayor y hacer quedar a Daniela como la provocadora. Porque ese fue otro gran problema en su caso. Al ser mujer, la familia tuvo que luchar contra los medios que giraban la vista hacia la víctima para hacerla parecer culpable. Se acabó en un matorral al costado de la ruta. La pregunta no era ¿qué le hicieron? ¿Quién le hizo esto? Sino que los medios se preguntaban ¿qué se fue a hacer ella allí? Un problema que nuestra sociedad misma sigue viviendo hasta en la actualidad. Una dura realidad hacia ese concepto machista de que si una mujer es la víctima, se pasa a cuestionar que algo tuvo que haber hecho para merecer lo que le pasó. El caso de Daniela Pérez fue controversial a nivel mundial. No solo Brasil estaba al pendiente de la resolución de su caso, sino también los medios de muchos otros países. El 31 de diciembre de 1992, Paula y Guillermo fueron arrestados y se sabe que ambos confesaron su participación en este crimen y pueden creer que, habiendo confesado, la jueza de turno, Marcia Alvarenga, los dejó esperar el juicio fuera de prisión. Y esta no fue la única irregularidad durante el proceso de investigación. El hombre a cargo del caso de Daniela Pérez tenía un nombre con una fama terrible en Brasil. Este era Mauro Magalhães. Magalhães había sido denunciado en el pasado por su conducta durante la dictadura militar en Brasil y cuando se arrestó a Paula y Guillermo, él estuvo en contacto con ambos y resolvió que no había razón para investigarlos. Pero las pruebas eran mucho más fuertes que cualquier intento de trastocar la información y la prensa ya contaba con datos sobre los testimonios de los acusados. Fue así como la verdad vio la manera de salir a la luz. Afortunadamente, el pedido de que ambos permanecieran en libertad a espera del juicio se había anulado y comenzó una búsqueda para meterlos en prisión. Hasta los actores brasileños más famosos de la época como Mauricio Matar y Alexandre Frota salieron a las calles a tocar los timbres de los lugares donde pensaban podían estar escondiéndose Paula y Guillermo. No los encontraban por ninguna parte.
Los buscaron en Minas Gerais, Goiás y en Río de Janeiro, hasta que finalmente Guilherme se entregó. Paula, por su parte, se internó en una clínica São Marcelo, en la zona sur del Río. Como estaba de 4 meses de embarazo, tuvo miedo por la salud de su futuro hijo, entonces mantuvo reposo allí. Los médicos dijeron que estaba en un estado de shock por todo lo que estaba pasando. De igual manera se decretó prisión temporal para ella y al poco tiempo se la llevó a la prisión para mujeres Santa Teresa. El juicio para ambos llegó 5 años después, el 25 de enero de 1997, y la cobertura mediática fue una locura. La fiscalía presentó un caso sólido basado en testimonios y pruebas forenses que demostraban que el crimen fue premeditado, no fue ni accidental ni en defensa propia. El hecho de que ambos alteraran la placa del vehículo en el que fueron hasta el lugar oscuro luego de las grabaciones era sumamente sospechoso. Nadie altera la placa de su auto para salir a dar unas vueltas. Las altera si es que va a hacer algo que sabe que está mal. ¿O me equivoco? Ese 28 de diciembre, Guilherme salió varias veces del estudio Tycoon para ir a buscar a su mujer del shopping y llevarla a su edificio, y de su edificio el portero los vio salir con sábanas y almohadas del lugar. Más tarde se enterarían que llevaron eso para que Paula permaneciera escondida mientras su esposo terminaba de grabar. Otra pista clave fue que Guilherme y Paula fueron vistos en una estación de servicios, donde Guilherme bloqueó el vehículo de Daniela y luego la golpeó hasta dejarla inconsciente. Esto fue presenciado por empleados del lugar. Después de esto, él la metió en su auto y él pasó a conducir el auto de ella, mientras su mujer iba detrás de ellos en el Santana. Y hay un dato interesante acá. Absolutamente todos los empleados del turno noche que trabajaron ese 28 de diciembre fueron despedidos luego del suceso, y por si fuera poco, el recibo por el pago de la gasolina de Daniela fue transferido a otra gasolinera, una en Ipanema, para hacer creer que ella nunca ni siquiera pisó ese lugar. Pero se probó que efectivamente, al salir del estudio, fue en la gasolinera donde Guilherme y Paula interceptaron a Daniela y condujeron con ella inconsciente hasta el matorral al costado de la Avenida de las Américas. Después de llevar a cabo el crimen, la pareja lavó su coche en otra estación de servicio, por si en algún momento fuera revisado como parte de una pericia policial. Guilherme y Paula hicieron todo eso antes de regresar a su departamento y hacer como que nada había pasado, lo que fue considerado un comportamiento sospechoso y premeditado, muy importante esa palabra, premeditado, por parte de las autoridades. Y como recordarán que les conté algo que también notó la mamá de Daniela cuando llamó a Guilherme esa noche y lo notó despreocupado. Con respecto al dinero que desapareció, los $6,000 y su cartera jamás se volvió a encontrar, así como tampoco se hizo seguimiento para encontrar el arma del crimen. A pesar de que el actor Guilherme dijo haber tirado en el río lo que utilizó, nunca se buscó para comprobarlo. Según los investigadores a cargo del caso, era porque no hacía falta, ya tenían lo más importante, que era la confesión. Que no importaba si se trató de una tijera, de un cuchillo o un destornillador, otra de las tantas fallas en la investigación. Guilherme de Pádua y Paula Tomás fueron declarados culpables de homicidio calificado. Guilherme recibió una condena de 19 años en prisión, mientras que Paula recibió una de 18 años y medio. La motivación detrás del crimen se centró en los celos y la inseguridad profesional de Guilherme. Se reveló que temía perder su papel en la telenovela debido a Daniela, quien era vista como una estrella ascendente. Este temor lo llevó a acosarla y eventualmente a cometer el asesinato junto con su esposa. Sin embargo, la indignación pública fue tremenda cuando ambos fueron liberados en 1999 por buen comportamiento, lo que dejó una herida abierta en la sociedad brasileña. Guilherme de Pádua y Paula Tomás, responsables del asesinato de Daniela Pérez, tomaron caminos muy diferentes desde su liberación y terminaron su matrimonio. Guilherme, que solo cumplió 6 años de prisión, se convirtió en pastor de la iglesia bautista Lagoinha en Belo Horizonte y estuvo activo en la vida pública expresando apoyo a figuras políticas como Jair Bolsonaro.
En tanto que el mismísimo Jair Bolsonaro publicó en su cuenta de Twitter oficial que mientras él viva, serán las víctimas, no sus verdugos, quienes contarán con su eterna solidaridad. Antes del asesinato, Guillerm era conocido por su papel en la telenovela de Corpo e Alma, donde se destacó como coprotagonista. La creadora de la novela, Gloria Pérez, mencionó incluso para un documental que desde que lo presentaron en esa novela se empezó a verlo en portadas de revistas y realmente se podía ver que pudo haber tenido un gran futuro en el mundo de la actuación, pero él tomó un camino muy diferente y trancó su carrera para siempre. En 2022 pidió perdón públicamente a la madre de Daniela, Gloria Pérez, y ese mismo año, el 6 de noviembre, Guillerm falleció a los 53 años de edad debido a un infarto. Por otro lado, Paula Tomás, que tampoco cumplió su condena completa y fue liberada mucho antes, eligió vivir una vida en modo perfil bajo, se alejó del mundo del espectáculo. Paula también se cambió el nombre a Paula Nogueira Peixoto, dejando atrás el apellido Tomás, que llevaba por su matrimonio con Guillerm. Adoptó el apellido de su actual esposo, el abogado Sergio Rodríguez Peixoto, con quien tuvo otra hija. La pareja vive en Río de Janeiro y formalizó su unión en el año 2001. Tanto ella como Guillerm son recordados por el impacto de su crimen, que dejó una profunda huella en la sociedad brasileña y en la familia de Daniela Pérez. En el caso de la mamá de Daniela, Gloria Pérez, continuó sembrando éxitos a su paso. Es una reconocida guionista de telenovelas en Brasil y su última novela fue Travesía, que llegó a las pantallas de 2022 a 2023. Gloria habló abiertamente sobre el impacto del asesinato de su hija y utilizó su experiencia para crear conciencia sobre la violencia de género. En el 2022 participó junto con varios miembros de su familia y compañeros del mundo del espectáculo del documental Pacto Brutal. Con este documental buscó darle la justicia que merecía al crimen de su hija, porque no quería que lo que le hicieron a su hija sea transmitido a los medios como algo que no fue. Para ese documental incluso se permitió que se subieran fotos del cuerpo de Daniela sin censura, porque ella quería mostrarle al mundo la crueldad con la que le trataron. Una parte que me impactó mucho de este documental fue que Gloria Pérez contó que uno de los compañeros de actuación de Dani le preguntó ese 28 de diciembre si ella ya le había contado a su mamá que ese chico, refiriéndose a Guillerm, la estaba acosando. Dani le dijo no, que no quería perjudicar a nadie, y el actor le dijo: le vas a contar hoy al llegar a tu casa, si no voy a contarle yo mañana. Pero ya sabemos cómo acabó la historia de la joven actriz. Posteriormente, en 2005, Raúl Gazola, el que era el esposo de Daniela Pérez, contrajo matrimonio con Fernanda Loureiro, quien es madre de sus 2 hijas de un matrimonio anterior y con la que tiene una relación hasta la fecha. En lo que respecta a su vida profesional, Gazola tuvo papeles en varias novelas que escribió Gloria, como las populares El Clon y Travesía, su última creación, pero también tuvo participación en otras producciones brasileñas importantes. A pesar de la tragedia, la familia intentó encontrar formas de honrar la memoria de Daniela y seguir adelante con sus vidas en medio del dolor. Aunque se fue joven, a la edad de 22 años, Daniela va a ser recordada por siempre por su calidad humana, por su carisma excepcional y por su corta pero brillante carrera en el mundo del espectáculo. A veces los criminales están donde menos uno lo espera, y estos pueden tener motivaciones tan banales como la envidia y los celos. ¿Ustedes qué piensan de este caso? ¿Llegaron a ver alguna vez las novelas de Gloria Pérez? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.